Tomá, No van a adivinar con quién está porque no estaba con Bonelli. nadie. Estaba entrevistado por Marcelo Pará, Bonelli. escuchá, ahí la vio, ¿eh? La vio, Ahí la vio. Nobleza Olía, ahí la vio. ¿Serán las fuerzas del cielo? Junio. Nos quedan 6 Junio. meses todavía, Sí. pero lo vamos a ver. 6 dentro meses de de un rato. sufrimiento, chicos. Porque Nada lo- grato. Porque lo Se tengo a acelera Juan- el sufrimiento. Nada grato. Porque lo tenemos a Juan Graboy, que hace rato se está fumando este alopidola acá que le enchufamos. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, me parece bien que al mal tiempo buena cara. Un poco de humor siempre viene bien, el Papa lo dice, nunca hay que perder el buen humor. Pero la verdad es que estamos en una situación dramática y en la que creo que lo peor que podemos hacer es subestimar la trama corporativa que hay detrás de esto, más allá del personaje. En 20 días hubo 4 medidas de una brutalidad que no conoce la historia democrática argentina. La primera, que parece ya hace tiempo, allá lejos, es una devaluación de más del 115%, que es la licuación de los ingresos del 70% de los argentinos. De la clase media para abajo, te están clavando un 30% en enero, en febrero, y un 28, 29 en diciembre, y probablemente un poco más en marzo. Es decir, los ingresos de los laburantes formales, informales, de los pequeños empresarios, de los monotributistas, etcétera, se triplica la tasa de inflación con la que se venía, que ya era bastante mala. Es decir, que la principal promesa del contrato electoral que le ofrece Javier Milei a la sociedad, que es terminar con la inflación, no solamente no se cumple, sino que se produce el fenómeno contrario. La segunda medida es crear derecho penal desde el Ejecutivo a través de algo llamado el protocolo antipiquetes, que es un nombre demagógico, porque a nadie le divierte demasiado los piquetes. Entonces, bueno, haces un protocolo contra los... No, mentira. Eso es creación de derecho penal por una resolución simple de una ministra que ya, bueno, más casta hay que buscar en la India, porque pasó por todos los partidos políticos y tuvo cargos en distintos gobiernos. Siempre queda bien parada, raro. Tercer medida, un decreto de necesidad y urgencia escrito en los estudios jurídicos de 10 corporaciones que van desde la corporación farmacéutica, los laboratorios, los terratenientes extranjeros. Podemos seguir viendo detalle por detalle, que claramente no pasó siquiera por el cuerpo de abogados, la Procuración del Tesoro del propio gobierno. Es decir, fue directo de la mesa de los estudios jurídicos de las corporaciones a la firma del escribano mayor de las corporaciones, que es el señor Milei. Y después un proyecto de abolición de la Constitución Nacional, que es el proyecto de ley Está bien definido. que ellos llaman ómnibus. Todo esto en 20 días. Es un shock. Y como todo shock, te deja groggy. Sí, claro. Y por eso es muy valiosa la reacción del movimiento obrero. La reacción de la política viene un poco más lenta. Y cuando digo la política no me refiero a Unión por la Patria. En el artículo primero y en el artículo cuarto de esta derogación ilegal de la Constitución, que es esta ley, se plantea la delegación de facultades y facultades extraordinarias al presidente. Eso es un delito penado por el artículo 227 de la Constitución que puso Alfonsín, promovió Alfonsín en el 84. Acordémonos de la película, Claro. ¿no? Que yo estuve hace poquito con Moreno Campo, que estuvo en el juicio de las juntas y eso me trajo eso a la mente. Aparte me lo sugirió un compañero también, que veamos eso, que sanciona a los diputados y senadores, no al presidente, diputados y senadores que aprueben facultades extraordinarias para el presidente. Les recomiendo a la producción, pongan el artículo No tengo, sí, me da 227 porque es muy claro. Es un delito equiparable a la traición a la patria. Es decir, los diputados y senadores que voten esto van a estar incurriendo en ese delito. Además de la sospecha que, como bien dijo Milei, cuando planteó no mando las cosas al Congreso porque me piden coima, bueno, por efecto transitivo, si se lo aprueban es que recibieron coima.
Ya, si nos acordamos de la reforma laboral que impuso, no logró imponer, Patricia Bullrich en el gobierno de De la Rúa, Claro. la famosa Banelco. La Banelco era la expresión de un funcionario muy importante, creo que era Flamarique, si no me Flamarique, equivoco. Alberto Flamarique, el ministro de Flamarique, Trabajo en ese momento. Ministro de Trabajo, que dijo, yo tengo la Banelco para comprar los votos. Sí. Sin ningún empacho. Bueno, no lograron hacerlo porque hubo gran movimiento de los trabajadores en defensa de sus derechos frente a un avasallamiento que ahora pretenden hacer por decreto de necesidad de urgencia. Entonces, la gravedad de la situación, en sus efectos prácticos en la vida cotidiana de cualquier persona, que no va a tener certeza sobre sus alquileres, porque no es que cambió una ley mala por una ley buena o una ley mejor por una peor, no hay ley. Borró la regulación. que No hay había. plazo. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Vos podés hacer un contrato de alquiler por 2 días y 3 horas y poner cláusulas de rescisión Y cobrarlo en absolutamente ridículas dólares, en yuanes. y cambiar los precios cuando se te ocurra, lo cual hace absolutamente imprevisible la vida de 11 millones de argentinos que viven en situación de inquilinos. Es decir, es una suerte de servidumbre de la gleba nueva, donde vas a tener que dejar el 30, 40, 50% de tu salario devaluado, que no es en dólares como prometió Milei en la campaña, no, es en pesos mucho más devaluados que los de antes, para una vivienda, un techo, que por ahí te lo quieren renovar cada 2 meses. Es una bestialidad. Y frente a esta situación que afecta la vida cotidiana de la gente, se suman una cantidad de perjuicios a los intereses de corto, mediano y largo plazo del país, a la soberanía nacional, con cuestiones que parecen lejanas, pero no lo son tanto. La ley de tierra. La ley de tierras, básicamente, ¿qué está diciendo? Puede venir fondos, no hablemos de norteamericanos o ingleses, chinos, rusos, de los BRICS, si quiere, y comprarse 2, 3 millones de hectáreas. La cordillera. Bueno, entonces, eso es una violación flagrante al interés nacional. Pero además, una de las facultades delegadas, por ejemplo, es que el presidente puede decidir cuándo entran tropas extranjeras a la Argentina. Otra de los elementos es, se permite la minería en glaciares. Pueden destruir el Endeudarse. glaciar Perito Moreno. Se puede endeudar cuando quiera sin tener que pasar por el Congreso. Peor aún, O pagar la deuda. puede reestructurar deuda en perjuicio del país. Porque la ley de administración financiera decía, se tienen que cumplir 2 de 3 condiciones. O mejorar los intereses, o mejorar los plazos, o una quita de capital. No hay más condiciones. Es decir, puede volver a cometer la estafa de Sturzenegger en el famoso megacanje previo a la debacle de diciembre del 2001. Entonces, acá hay efectos inmediatos en el bolsillo y la vida cotidiana de la gente. Hay problemas de entrega absoluta de la soberanía y hay un tema que los que tenemos algún respeto por la democracia no podemos soslayar, que es la abolición del régimen republicano representativo y federal que establece nuestra Constitución. Y hay una cosa simpática, si no fuera trágica, que es que un decreto de necesidad y urgencia, desde luego, tiene que tener necesidad, tiene que tener urgencia, son las urgencias de las corporaciones, pero frente a las acciones judiciales, ¿qué dice la Corte Suprema? Nos tomamos vacaciones. Es tremendo esto que vas a contar porque fue exactamente eso. Pateó para después de la feria la Entonces, resolución. Bueno, va a tener que resolver en contra porque ya consideró que no era necesario Claro. ni urgente. Urgente. Porque si te tomaste vacaciones, muy urgente no era. Entonces, espero que cuando vuelvan de las vacaciones digan, no era urgente. Y como no era urgente, nos tomamos vacaciones. Sí, de hecho, vaya mensaje para estos diputados y senadores que podrían ser acusados de traición a la patria, que la Corte ya se esté tomando el palo, ¿no? Porque Vaya mensaje. ¿quién lo va a hacer cumplir? Vaya mensaje que en los días que pasaron fueron absueltos todos aquellos imputados o procesados por delitos graves, como dádivas en el caso de los jueces que estuvieron en Lago Escondido, que un grupo económico y comunicacional les pagó los pasajes a jueces que tratan asuntos vinculados a sus intereses empresarios. Bueno, eso es un mensaje de impunidad. Y además de eso, hay un elemento que me parece fundamental, que 2 de los jueces de la Corte Suprema, por más que después el Senado los haya convalidado, aceptaron
ser designados por decreto. Claro. Por lo tanto, le gustan los decretos para cumplir funciones que no debe cumplir un decreto, como designar jueces en la Corte Suprema. Es decir, aceptaron que un presidente los designe por decreto como jueces, el presidente Mauricio Macri. Bueno, tiendo a creer que si fueron tan flexibles, lo van a hacer también con esta nueva versión de Macri, una versión bastante más radicalizada en su entramado corporativo, porque básicamente funciona como un escribano mayor. Es decir, uno podría decir que entramos en una etapa de monarquía absoluta, pero ni siquiera es tal. Es un gobierno de las corporaciones con un escribano que firma. Hiciste una caracterización, yo te diría que comparto casi en su totalidad. Ahora quiero que hablemos sobre esto que decías, sobre el golpe que nos significaron estas 4 escaladas del poder de Milei y la condición de grogui en la que quedamos y cómo vamos a reaccionar. Pero ¿me aguardas un segundo? Sí. Porque está llegando Milei al teatro en donde su novia está a punto de presentar una función de su obra. Está allí trabajando nuestra compañera Jimena Paternoster. Adelante, Jimena. En ese auto blanco está llegando el presidente de la Nación, mira. Javier Milei, al Teatro Roxy. Bueno, se agudizó el operativo de seguridad hace instantes. Aparecieron policías en el vallado de la prensa también. Estamos todos claramente muy apretados. Ahí está por bajar Javier Milei del auto. Mucho movimiento, muchos manifestantes, Mauro, también muchas personas haciendo oír su voz en esta noche marplatense. Sabemos que llegará. No bajó. ¿Y en el auto? Parece que fue, chicos. No, todavía no. Está Cuño Olivarona también, pero Cuño es un hombre que Javier Milei. le gusta el espectáculo a Cuño. ¿Eh? No, me pareció verlo entrar, por eso. No era Javier Milei entonces. Era Cuño. Era Cuño. Era Cuño. Sí, claro. Era Cuño Olivarona. Bueno, Era Cuño y era Rivarola también. nos tiraron una magia y volvemos En enseguida. cualquier momento, chicos, esto Dale, es nos avisás. inminente, ¿eh? Nos avisás. Dale, dale. Cuando tengamos la precisión de Javier Milei, ahí vamos a estar. Volvemos a la charla con Juan, que bueno, por supuesto, como sabés, es un canal de noticias y esto es una noticia que hay que cubrir. Pero me interesaba mucho volver sobre ese punto. La reacción, vos dijiste, hablaste de las organizaciones sindicales, los partidos y los movimientos sociales de izquierda. También hubo una reacción de los movimientos sociales más identificados con Unión por la Patria. Estuvo el Gordo de Liga, Alderete, cortando también allí en la zona de Ruta 3. Ahora, ¿alcanza con eso? Creo que acá hay una respuesta que hay que dar desde la política. Yo cuando acepté presidir un partido político, que es parte de Unión por la Patria, Patria Grande, y dejé de formar parte de los consejos de dirección de las organizaciones sociales, de la UTEP, etc., entiendo que hay roles diferenciados. Es decir, las organizaciones sectoriales tienen que defender los derechos particularmente de los sectores que representan. La CGT tiene que defender los derechos de los trabajadores y tiene que negociar de la mejor manera posible, del mismo modo que la UTEP, los trabajadores de la economía popular, para que los dañen lo menor posible en este contexto. Ahora, vos vas a hablar con cualquier laburante sobre la constitucionalidad del DNU. Y francamente, en un momento de zozobra social y económica, para tratar de no ser vulgar con la expresión, les importa un rabanito. Es casi una exquisitez. Ahora, a la política, a los representantes políticos de todos los partidos, no les puede importar un rabanito. Primero porque no están pasando necesidades básicas insatisfechas, donde la gente que está comiendo una vez por día, la gente que está en situación de pobreza, y no porque antes estuviéramos en Disneylandia, porque ya venía la situación de pobreza grave, pero se está agravando a pasos acelerados, bueno, lo que quiere resolver es la comida, el alquiler y sus derechos laborales. Entonces no se le puede pedir a quien está en una situación de desesperación que estudie constitucionalismo. Ahora, la política tiene que crear un espacio multipartidario
y tiene que crear espacios multisectoriales también para resistir esta ofensiva y derrotar, no solamente resistir, derrotar esta ofensiva, que básicamente son dos consignas. Hay que voltear el DNU y hay que voltear esta derogación de la Constitución. Cuando hablo de voltear, me refiero fundamentalmente a que no se pueda aplicar. Por el daño que produce en el corto, mediano y largo plazo, que son sus efectos, pero también por el modo en que se introduce, que cambia las reglas de juego de la democracia. Si esto se acepta, también hay una cosa que hay que explicarle a los sectores corporativos. Cambiaron las reglas, cambian para todos. El día de mañana a mí me eligen presidente, yo decreto la reforma agraria, decreto que todos los inmuebles que no están siendo utilizados y están ociosos, las familias sin techo los puedan utilizar, decreto la nacionalización del litio, empiezo a hacer decretos de necesidad y urgencia con mi programa. A ver si te los bancan después. Con mi programa, pero hay que ver cómo van a explicar por qué unos sí y otros no. Claro. Digamos. Si, Entonces, si es el problema de formas, entonces... yo diría mejor respetémonos y hagamos respetar la Constitución, que es el contrato social que hoy tenemos y que nos ha permitido vivir 40 años con peores momentos y mejores momentos, pero relativa paz. Porque de hecho Juan da la sensación de que si la política no lo puede frenar en el Congreso, que es al menos donde hoy está la herramienta, ratifica la idea de Javier Milei de que la política es casta y no sirve para nada. Ratifica, es una idea que no es de Javier Milei, es una idea que surge fundamentalmente del movimiento de los indignados en España y que desde luego, como todo programa deshumanizante, para lograr cierto consenso, utilizan verdades a medias o medias verdades. ¿Que hay elementos de casta en la política, privilegios inadecuados? Bueno, sería absolutamente necio no reconocerlo. Los hay, y en todos los partidos. A punto tal que me sorprende que no hayan tomado una sola medida contra la casta. Es decir, de directores nacionales para arriba, mínimo se tendrían que haber bajado el 30% del sueldo. Es lo que hubiese hecho yo. Los diputados y senadores en el proyecto de ley no veo que les tocan un solo privilegio, y ni que hablar de los jueces, que son los más privilegiados de toda la casta. Entonces, cierro un poco con la idea de qué hacer. Crear ámbitos, que florezcan 1000 ámbitos. El gobernador Kicillof planteó una reunión preparatoria de discusión y de debate para abordar el tema. Es un ámbito y puede haber muchos otros ámbitos. Acá nadie tiene que ponerse en sommelier de ámbitos, a impugnar el ámbito de otro. Todos los dirigentes tenemos la obligación de crear o acompañar ámbitos. Nadie tiene la receta de cómo se enfrenta a esto. Lo que sí hay que, primero, llamar a todos los partidos con vocación democrática y sus dirigentes a rechazar el DNU y esta ley de derogación de la Constitución, más allá de que pueda haber un artículo o una medida que te parezca bien o te parezca mal. A ver, que hagan un portal para realizar los trámites del registro automotor, me parece bárbaro. Es más, ojalá los hubiesen abolido, como habían prometido, porque son una caja infame. Pero así como está presentado, lo que hay que hacer ahora es, esto no, se rechaza de manera absoluta y después, señor, mande las leyes a sus respectivas comisiones. Y si no, proponga una reforma constitucional, consiga la mayoría grabada y discutimos una reforma constitucional. Ahora, respecto de esto, Juan, vos tenés legisladores. Digo, el partido tiene legisladores que tienen el ámbito en el cual se tiene que dar esa discusión. No es el sommelier de los demás ámbitos, pero es donde se va a enfrentar esa discusión. Digo, ¿qué es lo que transmiten esos diputados respecto de lo que está sucediendo ahí adentro? Porque digo, así como Milei es disruptivo a la hora de presentar, tus diputados son disruptivos a la hora del planteo interno de la Cámara de Diputados. El institucional es un ámbito, ¿no? El parlamentario es un ámbito. El tema es, en la Cámara de Diputados, aparentemente, con los votos de Unión por la Patria y la izquierda, que son los que ya se pronunciaron en contra, no alcanza. Claro. Bueno, pero hay otros bloques. Pichetto. Está el bloque que lidera Pichetto, pero que, bueno, evidentemente es un hombre con mucha habilidad, porque logró sumar gente interesante, habiendo sido vicepresidente fallido de la fórmula con Macri, ¿no? Y habiendo pasado también de un lado al otro. También fue la espada del kirchnerismo en el Senado. Eso lo que demuestra es... la ductilidad que tengo tiene. Tengo estas convicciones y si no me convienen tengo estas otras. Pero ahí hay una cantidad de legisladores
algunos con una conciencia democrática muy profunda. Después, y creo que el propio Pichetto, en este punto particular de la institucionalidad, más allá del contenido de su orientación política, que a mí me parece lamentable, triste y todo lo que no hay que hacer, en el punto de la institucionalidad siempre tuvo posiciones adecuadas. Y hablemos de la Unión Cívica Radical, donde está Lustó, que es un dirigente joven, con el que uno puede tener coincidencias, disidencias, pero que se formó en el radicalismo, que fue precisamente el que puso este artículo 227 diciendo diputados y senadores que le otorguen facultades extraordinarias al Ejecutivo, traidores a la patria, con penas graves. Bueno, Martín Lustó. Massot, para decirte otro ejemplo. Massot. Un hombre del PRO. Un hombre del PRO. Tendrá 40 años, mi edad. Sí, sí. Y a mí la verdad que andar juzgando a la gente por sus parientes, sus tíos, y que yo siempre me pareció de cuarta, yo no creo que él esté de acuerdo con esto. Entonces, la multipartidariedad y la multisectorialidad implica que, así como cuando, viste, vienen los extraterrestres y se juntan los rusos, los chinos, los norteamericanos, los japoneses, bueno, acá vienen las pseudo fuerzas del cielo a imponer una forma solapada de tiranía, corporativa, con una serie de cortesanos que son bien de la casta y que son los que andan vanelqueando, si se quiere. Ahí nos tenemos que juntar todos a decir esto no, porque el único consenso que hay transversalmente en la República Argentina es defender la democracia y la Constitución. ¿Lo ves posible más allá de la expresión de deseo? Sí, lo veo totalmente posible. Creo que hay que trabajar en ese sentido y creo que si somos todos inteligentes y podemos bajar nuestros egos, yo el primero, me incluyo, y pensar en la patria, tenemos que hacer eso. Y en el caso particular del peronismo, de Unión por la Patria, tenemos que entrar en un proceso de democratización y de autocrítica que tiene que funcionar en paralelo. Las dos cosas. Sí, está claro, pero me parece que está bueno no mezclarlos y por ahí hay momentos en los cuales está bueno identificar con claridad, viste, como dicen los radicales, la contradicción fundamental, dónde está el enemigo verdaderamente ahora. Pero te iba a preguntar, y con esto tengo que cerrar porque estamos pasados de la hora también. Hoy un militante peronista, muy de base, muy de los barrios, que vos lo conocés, no lo voy a mencionar porque no me autorizó, me dijo, Grabois no solo contiene por izquierda al votante del peronismo para evitar que se haya ido a otra opción electoral, sino que también evita que el peronista que es de derecha hoy esté negociando, por ejemplo, el senador, en otro momento si no estuviera Grabois, senadores peronistas estarían negociando ya la aprobación del DNU a cambio de 2 puentes, una ruta. ¿Vos sentís que también puede haber dentro del peronismo alguna defección en esta instancia tan definitoria? Ha pasado cíclicamente en nuestra historia esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Primero, la CGT hizo algo muy inteligente. Llamó a todas sus regionales para que sus regionales vayan a hablar de buena forma, como hacen los muchachos, con los senadores, los diputados, los gobernadores. Muchos senadores se quedaron sin jefe político porque se perdieron los gobiernos en las provincias. A ver, muchachos, no vaya a ser cosa que empiece a funcionar la Banelco. Ojo, porque se están yendo del campo nacional y popular. O sea, esto es un límite. Una cosa es negociar, que es parte de la política y es parte de la vida sindical. Y a mí me ha tocado, como dirigente social, y yo lo digo con orgullo, negociar en representación de mis compañeros durante el gobierno de Macri. Y conseguimos cosas muy buenas. La ley de barrios populares. Y fíjate qué loco esto, quiero hacer un entre paréntesis porque me parece que marca el cinismo. Disculpame que te robe 30 segundos más. La ley de barrios populares, que logramos sancionar por unanimidad durante el gobierno de Macri, después gracias al impuesto a las grandes fortunas, que entre otros impulsó Máximo Kirchner, y el impuesto país, que entre otros impulsó Santiago Cafiero, para decirte dos personas totalmente distintas de la coalición. Bueno, ese era el financiamiento, ¿no? ¿Qué hicieron? En la ley esta antidemocrática, le sacan el financiamiento del impuesto país. No es que sacan el impuesto país, que es el impuesto al dólar, un impuesto a sectores relativamente pudientes. ¿Y cómo se va a financiar la integración urbana, es decir, el agua, la luz, las cloacas de los villeros? Con las multas a la protesta social. Es decir,
Vos, villero, pobre, que vivís en un barrio, si venís a protestar te vamos a cobrar una multa y con eso vas a financiar tus cloacas. Hay que ser mala gente, es decir, eso es un escupitajo en la cara de un sector del pueblo. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que hacer un equilibrio entre las contradicciones principales y las secundarias, porque también si no resolves las secundarias, no puedes desarrollar las principales. Juan, un gustazo escucharte. La verdad, un placer. A ustedes. Pausa, rapidísimo, porque estamos recontrapasados de tiempo y nos quedan los 6 meses que faltan.